Una vez más, es un gran gozo, una gran alegría verle aquí en la iglesia el día de hoy. Una vez más, sea usted muy bienvenido, en particular si nos visita. Y si nos visita, permítame informarle que estamos exponiendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta canónica, esto es, del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 7, estamos por concluir el capítulo 7 y hemos estado estudiando juntos una, digámoslo así, subserie dentro de la serie de exposiciones de Primera de Corintios, y esta tiene que ver, tomando el título, prestando el título de la obra de Jim Newheiser, con matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Hoy vamos a llevar a su conclusión esta subserie. Le pido por favor que abra la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 7, y aunque leímos todo el pasaje, tiene que ver con la tercera sección de la instrucción de Pablo, vamos a enfocarnos en los versículos 36 al 40. Idealmente hubiera sido mejor dividir este sermón en dos, porque Pablo aborda dos tópicos sí relacionados entre sí, pero que quizá meritarían un tratamiento por separado. Pero bueno, el próximo domingo es domingo de resurrección, y bueno, vamos a llevar a su conclusión esta subserie. Por favor, le pido que una vez que tenga el pasaje frente a usted, oremos juntos. Te agradecemos, Señor Dios, por la bondad de permitirnos escuchar la lectura de tu palabra. Quizá algunos tendrán en poco esta bendición. Quizá la tratan con trivialidad, con liviandad, con casualidad. Pero hay tantas personas, tantos hermanos nuestros que anhelarían tener este privilegio que nosotros tenemos de reunirnos públicamente para escuchar la predicación de tu palabra. Señor, queremos pedirte que prestemos atento oído a tu voz a través de la exposición de las Escrituras. Rogamos que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para recibir y creer y obedecer tu palabra. Queremos pedirte que obres en quien predica. Dale la gracia, Señor, de predicar tu palabra con claridad, pero sobre todo con fidelidad. De manera, Señor, que lo que escuchemos el día de hoy sea una fiel exposición de las palabras que Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, sin error alguno, y que han sido preservadas para nosotros también el día de hoy. Háblanos, Señor, tú conoces nuestro corazón. Te rogamos que tú hagas tu obra en creyentes y no creyentes. Todo lo pedimos para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo ha estado respondiendo a preguntas que le fueron hechas a través de una carta que le fue enviada. Y estas preguntas tenían que ver con el asunto del matrimonio, pero también había preguntas con respecto al divorcio, y por supuesto también preguntas relacionadas con la posibilidad de contraer o de entrar a un nuevo matrimonio. El apóstol Pablo entonces, a lo largo del capítulo 7, ha enseñado, ha instruido acerca del matrimonio. También Pablo ha dejado bien en claro la enseñanza, ha puesto con claridad delante de sus lectores y de nosotros la enseñanza acerca del divorcio.
Y Pablo entonces también ha hablado acerca del nuevo matrimonio. Sin embargo, él volverá a este tema ahora un poquito más adelante en nuestro texto. En la última sección de este capítulo, Pablo ha estado hablando a aquellos que enfrentaban el dilema que en esta serie de sermones pues hemos dicho, hemos mencionado en términos de Shakespeare, en términos de Hamlet, casarme o no casarme. He ahí el dilema. Pablo, me debo casar. Pablo, debo permanecer soltero. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pablo, estoy comprometido ya en matrimonio, ya di el anillo. No solamente di anillo de promesa, ahora ya di el anillo de compromiso. Pablo, estoy ya a punto de casarme o estoy en planes de casamiento, ya hablamos con los padres, ya contratamos la banquetera, ya tenemos las reservaciones, ya tenemos todo. Debo casarme, Pablo, estoy comprometido, pero lo he estado pensando, he estado teniendo algunas dudas, ¿debo o no debo casarme? Pablo, enviudé. ¿Debo quedarme soltera todo el resto de mi vida? ¿Debo quedarme soltero hasta que el Señor me llame a su presencia? ¿Puedo casarme otra vez? Pablo, ahí en la casa del adulto mayor estoy viendo una señora que no me es indiferente y no sé si debo yo, Pablo, avanzar, dejarles saber qué es lo que siento. ¿Qué debo hacer, Pablo? ¿Qué es lo que debo hacer? Y bueno, entonces el apóstol Pablo responde a esas preguntas, a la interrogante, ¿casarme o no casarme? Pablo entonces dice, bueno, ya que me preguntas, y qué bueno que me preguntas, permíteme decirte para comenzar que no tengo un mandamiento directo del Señor. Esto es, el Señor no abordó estos asuntos específicamente durante su ministerio terrenal. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, a pesar de no tener un mandamiento directo del Señor, puedo dar mi opinión sobre este asunto. Nada más que mi opinión, bueno, no es una mera opinión, porque soy un apóstol de Jesucristo y, como él dice aquí, soy digno de confianza. Además, al final dice Pablo, creo que yo también tengo el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Pablo dice es que aun siendo una opinión sobre el asunto, Pablo habla con autoridad apostólica. O sea, los corintios no escribieron a la tía Alma, querida tía Alma, no. Este es el apóstol Pablo quien está respondiendo a estas preguntas, consciente de su autoridad apostólica. Pablo entonces dice, bueno, realmente no tengo yo tampoco un mandamiento. Lo que voy a decirles, lo que voy a aconsejar, dice el apóstol Pablo, no es un mandamiento estricto. Yo no pretendo ponerles lazo, como él lo dice aquí más adelante. Pero si me preguntan, y qué bueno que me preguntan, yo diría que lo mejor sería que se quedaran solteros. Ahora, Pablo ha sido muy franco, muy abierto desde el principio. En este capítulo ha puesto, como ya hemos dicho, sus cartas abiertas sobre la mesa. Y él ha dicho, yo quisiera que todos fueran como yo. Pablo, en el momento en que escribe estas palabras, estaba soltero. Hay discusión, ya lo hemos mencionado, sobre si Pablo había estado casado anteriormente. Algunos eruditos dicen que Pablo había estado casado anteriormente, que tal vez su mujer y su familia le abandonó cuando él se convirtió al cristianismo, o tal vez su esposa falleció. Bueno, la verdad es que no podemos estar seguros. Lo que sí sabemos es que cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo estaba soltero. Y entonces él les dijo abiertamente, yo quisiera que todos permanecieran como yo estoy, soltero. Y entonces Pablo procede a dar 3 razones para su respuesta, para su consejo.
Es un consejo pastoral. Es un consejo pastoral que Pablo deja bien en claro. No es asunto de correcto o incorrecto. No es asunto de moral o inmoral. Este es un asunto de sabiduría. Este es un asunto de escoger, no entre lo bueno y lo malo. Es un asunto de escoger entre algo que es bueno y algo que es mejor. Es un asunto de escoger entre bueno, mejor y lo mejor. Pablo es muy claro, él lo dice en repetidas ocasiones. Si decides casarte, no pecas. Si decides quedarte soltero, tampoco pecas. Siempre y cuando la decisión de casarse o de no casarse esté de acuerdo con lo que el Señor enseña en su palabra y esté en función de su reino. O sea, si la persona decide casarse, y estoy hablando aquí de cristianos, por supuesto, si la persona decide casarse, si esta persona profesa ser cristiana, debe estar preguntándose si eso es lo mejor para ayudarle a cumplir el gran propósito por el cual Dios lo creó y lo redimió en Cristo, que es construir su reino aquí en la tierra. Si la persona decide quedarse soltera, bueno, lo mismo. La persona debe pensar, esto es lo mejor, quedarme soltero me permitirá cumplir mi propósito en una mejor manera. Pablo ha dejado bien en claro que no estamos aquí necesariamente decidiendo entre una situación pecaminosa y una situación no pecaminosa, ni tampoco está diciendo Pablo que quedarse soltero, bueno, hace que la persona viva en un estado más santo de existencia, ni tampoco ha dicho que el que se casa, por supuesto, está viviendo en un estado que es menos que lo ideal. No, el apóstol Pablo está diciendo, esto es un asunto de sabiduría. Además, Pablo ha dicho, la soltería es un don, hay un don de soltería. Bueno, sus razones, para hacer una recapitulación aquí, son, dice Pablo, mira, yo te aconsejaría que consideraras quedarte soltero a la luz de la presente crisis. Toda una discusión, ya hablamos acerca de esto, puede usted escuchar los sermones anteriores. La presente crisis a la que Pablo se refiere puede ser una situación contextual que estaban enfrentando los corintios, hambruna, persecución, etc. Sin embargo, como también hemos mencionado, el principio se aplica a todos. Es decir, a la luz de tus presentes circunstancias, es la mejor decisión casarte. Ahora, es la mejor decisión. Número 2, Pablo ha dicho también que otra razón es que la venida del Señor pues ha comprimido el tiempo y ahora estamos solamente esperando el retorno de Cristo. Solamente estamos esperando que Él regrese para traer a su consumación todas las cosas. Y entonces, a la luz del retorno de Cristo, debemos tomar esa decisión. De hecho, Pablo dice que toda decisión debe ser tomada a la luz del retorno de Cristo Jesús. Y Pablo dice a los casados, bueno, si ya estás casado, no puedes usar la venida de Cristo como una excusa para dejar a tu cónyuge, pero el casado debe vivir como si no estuviera casado. Esto quiere decir vivir en una manera que Pablo llama como si no. Como si no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ama a tu cónyuge, pero no lo ames tanto. ¿Sí? Y Pablo ha hablado de otras áreas de la vida también, en las cuales debemos vivir como si no. Y en tercer lugar, Pablo ha dicho, la tercera razón, Pablo dice simplemente es el hecho de que casarte va a traer distracciones a tu vida. Y Pablo no está diciendo que eso es malo, simplemente está diciendo, bueno, no ha dicho que es inherentemente malo, simplemente está diciendo que es una realidad. Cuando eres soltero y eres cristiano, estás en esta relación con el Señor, pero te casas, traes a otra persona con la cual también ya tienes una relación y tu atención se empieza a dividir ahora en dos. Luego tienes hijos y se divide en 3, 4, 5.
Y bueno, Pablo dice, este es un hecho de la vida, no hay nada de malo con esto, que el esposo cuide de su esposa, que la esposa cuide de su esposo, que ambos cuiden de sus hijos. Hemos dicho que hay que evitar dos extremos. ¿Cuáles son los extremos? Por un lado, no podemos jugar la baraja aquella de, bueno, porque debo dedicarme al Señor en cuerpo y alma, y debo dar una atención no dividida a mi Señor. Voy a ser negligente con mi cónyuge, voy a ser negligente con mis hijos. Pero por otro lado también hemos dicho el potencial peligro que conlleva el casarse y que conlleva el tener hijos, que conlleva la vida familiar, es decir, hacer un ídolo de todas estas cosas. Dos extremos que hay que evitar. Pablo dice, mi preocupación para soltero y casado es esta. Mi preocupación principal, lo que más me importa a mí, dice el apóstol Pablo, es que casado y soltero puedan dar una atención plena al Señor. Para el casado será más complicado. Pero tampoco caigamos en el error de pensar que quedarnos solteros garantiza que le voy a dar esa atención no dividida al Señor. Si bien no tendré las complicaciones matrimoniales, como dice John Stott, quizá la principal tentación para los solteros no es tanto la tentación sexual, sino su egoísmo. Vivir para sí mismos, su egocentrismo, vivir para sí mismos. Pero recuerden, Jesús vivió, murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, Pablo entonces va a abordar un asunto que a lo mejor cuando estábamos leyendo, aquellos que tienen la NBI, por ejemplo, que por cierto tienen cita con el consistorio el martes, no es cierto, pero bueno, aquellos que tienen la NBI dijeron, creo que estoy en el pasaje equivocado, porque lo que estaban escuchando no corresponde a lo que su NBI tiene ahí. ¿Qué es la NBI? La Nueva Versión Internacional de la Biblia. Suena muy diferente y es muy diferente a lo que se dice en la versión Reina Valera. Cuando comparamos entonces la Reina Valera con otras versiones, como por ejemplo también la ESV o la versión estándar en inglés, ¿sí? Nos damos cuenta entonces de que las versiones, las traducciones, parecen hablar de dos asuntos completamente diferentes. Y debo decir que traducciones más antiguas van por un lado y traducciones más modernas van por otro lado. Debo decir que las traducciones más antiguas concuerdan con interpretaciones de lo que Pablo dice, ¿sí? Interpretaciones de algunos de los llamados padres de la iglesia, los líderes que quedaron en lugar de los apóstoles después de que los apóstoles murieron, particularmente algunos de ellos. Y las versiones más modernas, bueno, parecen estar hablando de algo muy diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero al hecho de que el pasaje, particularmente los versículos 36 y 30 hasta el 38, ¿sí? Han sido interpretados por lo menos en tres maneras principales. Las voy a mencionar rápidamente y luego vamos a hablar de dos de ellas. Unos han dicho que Pablo está hablando aquí de aquellos padres que están pensando en ya no permitir el casamiento de su hija, aunque ya la habían dado en matrimonio, o por lo menos están pensando, no, mi hija no se va a casar, va a ser la primera monja presbiteriana, ¿sí? Mi hija no se va a casar, la voy a dedicar como una ofrenda al Señor. Bueno, en apoyo a esta opción, se encuentra el hecho de que efectivamente en esos tiempos había la costumbre de arreglar los matrimonios, ¿sí? Ya hasta el día de hoy todavía en algunos lugares se arreglan los matrimonios. Yo digo, esto para estas niñas y jovencitas suena como, por decirlo menos, increíble.
por decirlo más, horroroso. Imagínate que llegas un buen día a la casa y tú teniendo 16 años, ves que hay un hombre ahí, cuarentón, cincuentón, ¿sí? Y tu papá y tu mamá dicen, hija, te presento a tu futuro esposo. Acabamos de acordar tu matrimonio con él. Bueno, esa era la realidad en ese tiempo, era una costumbre en ese tiempo y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Nada más que algunos dicen, bueno, la iglesia de Corinto no estaba nada más compuesta por judíos, sino también por gentiles, ¿sí? Y hay toda la discusión sobre si realmente eso es lo que dice el texto. En particular, unos se inclinan a esta interpretación porque aquí en el pasaje hay un verbo que efectivamente puede ser traducido como dar en casamiento. Ahora bien, hay otra interpretación a la cual no le prestamos mucha atención, que dicen que el problema aquí es que había algunos matrimonios espirituales. ¿Qué son los matrimonios espirituales? O sea, personas que sí se casaron, pero que prometieron que no iban a consumar el matrimonio porque ambos iban a dedicar plenamente al Señor, pero que ya estaban luchando, o sea, dormían en cuartos separados, pero como que ya había esa lucha. Bueno, después de todo es mi esposo, es mi esposa. Esta es la más débil de las interpretaciones, pero hay otra, como la NBI lo dice, y esta interpretación tiene que ver con que Pablo está hablando a personas ya comprometidas, en términos antiguos, personas desposadas, ¿sí? Personas que ya están comprometidas para el matrimonio. Recuerden que entre los judíos el desposorio era mucho más que el compromiso como se practica ahorita. Y en este compromiso ya hecho, por lo menos el varón está empezando a pensar, bueno, después de haber escuchado al apóstol Pablo cuando estuvo aquí enseñando, o a la luz de esta presente crisis, ya hice las matemáticas y no creo que nos vaya a alcanzar. O la persona está pensando, quizá no es el momento más apropiado para casarme. O bien, Pablo está hablando aquí a comprometidos que están luchando por dominar sus impulsos. Y en su lucha, como que ya han transgredido ciertos límites. Entonces, a estos Pablo les dice, mejor cásense. Bueno, miren, la verdad es que esto llevaría honestamente el sentarnos para considerar todas las cuestiones exegéticas, como decíamos la semana anterior. Pero por el tiempo tan limitado que tenemos aquí, y como también decíamos la semana anterior, una vez más lo repito, el proceso exegético. ¿Qué es exégesis? Bueno, es la interpretación del texto, el poder decir, este es el mensaje del texto, sacar el significado original, después de haber estudiado el pasaje, llegar al convencimiento de que esto es lo que dice el pasaje. Esto quiso decir el autor a esa audiencia en particular, por esta razón en particular. Y eso requiere de todo un trabajo, ¿sí? El estudio del texto en varias versiones, el estudio del idioma original, un montón de otras cosas. Pero ese trabajo exegético, decía un profesor del seminario donde estudié, que, lo repito, lo dije la semana pasada, es como la ropa interior. Es necesario e importante, pero no hay por qué mostrarlo. O sea, no es el lugar para que el pastor empiece a explicar aquí, bueno, es que esto se encuentra en el verbo tal, y esta palabra tiene que ver con esto, aquello y lo otro. Quizá hay un momento más apropiado, un estudio bíblico para eso. Aquí el trabajo del pastor es en buena conciencia delante del Señor, sabiendo que ha de juzgar a vivos y muertos, poder decir a su congregación, así dice el Señor. Y yo estoy convencido, muy a mi pesar, de que la NBI tiene más razón aquí. Aunque como Kistemaker dice, no hay que ser tan dogmáticos, porque es un pasaje bastante difícil de interpretar, y ambas interpretaciones, es decir, papás diciendo, voy a dedicar a mi hija al Señor, o ya sé que ya te di su mano, pero no te voy a dar el resto. O sea, ella se va a dedicar al Señor. O sea, papás que están teniendo, lo están pensando, o bien
está hablando a parejas comprometidas, hay apoyo para ambas. Yo me inclino a pensar que la NBI está quizá más en lo correcto aquí, o la ESV o la ESV, Biblia, bueno, quiero decir esta nada más, quiero decir la ESV, la que tengo aquí, es la que está en lo correcto aquí. Entonces, permítame seguir esa interpretación y vamos aquí a lo que dice el apóstol Pablo. Y después de ver esto, veremos un tópico más aquí que el apóstol Pablo aborda. Bien, versículos 36 al 38, Pablo está diciendo, bueno, si alguno empieza a pensar, y voy a tener aquí esta versión, ¿sí? Si alguno empieza a pensar, si alguno está considerando, pensando, ponderando lo siguiente, que si alguno piensa que no se está comportando apropiadamente literalmente hacia su virgen, hacia su comprometida, hacia su fiancé, ¿sí? Si sus pasiones son fuertes, no se aguanta, cásese, no es pecado. Bueno, Pablo está diciendo a aquel que está pensando, no estoy respetando a mi futura esposa, a mi fiancé, no la estoy respetando. Pablo dice, si no tienes poder de someterte a ti mismo, cásate, no pecas. Mira, no porque yo haya dicho que es mejor quedarte soltero, pues vayas tú a querer quedarte soltero y querer quedarte en el compromiso matrimonial porque no lo quieres romper. Quizá tú estás pensando en posponer y posponer y posponer y posponer más el matrimonio, pero quizá no sea lo más sano. ¿Se no da cuenta? Aquí no hay mandamiento del Señor. Y lo que voy a decir, pues quizás es un asunto de sabiduría. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula para esto. Quizás los noviazgos muy largos no sean lo mejor, ¿sí? Porque nos hacen muy vulnerables a la tentación. Quizás no sea lo mejor. Bueno, aquí hay parejas que están en vías de casarse. Tengan mucho cuidado. La tentación va a aumentar. Habrá una racionalización ahí en su mente que les dirá, ya estamos comprometidos, ya casi estamos casados. Casi no es lo mismo que estar casados. Entonces tengan mucho cuidado, es un consejo pastoral aquí, ¿no? Pablo entonces está diciendo, mira, si tú ya estás en esta situación, yo te digo que te cases, cásate, no vas a pecar si te casas. Pablo está diciendo, sé sabio, hazlo conducente. Pero luego el versículo 37 dice, pero si hay alguien, y si usted tiene Reina Valera, está diciendo, ¿dónde está esto, pastor? Bueno, si usted se está preguntando, esa pregunta, valga la redundancia, es que no escuchó todos los 25 minutos anteriores que dije. Versículo 37, pero si alguien está firmemente establecido en su corazón, y estando, sin tener necesidad, sin estar bajo necesidad, pero tiene su deseo bajo control, y ha determinado esto en su corazón. ¿Qué es esto en su corazón? ¿Sabes qué, mi amor? Yo sé que ya dimos el anticipo para la banquetera, pero creo que no debemos casarnos ahora. Por esta y esta y esta y esta razón. Vamos a posponerlo un año. Y dice, ahí no se ponen ideas en la cabeza de algunos aquí, o sea, por cierto. Y dice, y se ha determinado eso en su corazón, que mantener el compromiso hará bien, dice el apóstol Pablo, hará bien. O sea, si las presentes circunstancias, si al considerar con buen consejo y con mucha oración que este quizá no es el mejor momento para casarse, Pablo dice, si estás
tienes tu deseo bajo control, estás firmemente establecido, si prolongar el compromiso no te va a poner en tentación, no te va a hacer más vulnerable a caer en pecado, Pablo dice, harás bien entonces en posponer este compromiso. Y luego la conclusión de Pablo al respecto es esta, versículo 39 o 38. Así que el que se casa, hace bien. Y el que se abstiene de casarse, bueno, dice la NBI, si el casado hace bien, este hará mucho mejor, dice el apóstol Pablo. Nueva cuenta, recuerde, Pablo ha dicho, quedarse soltero te permite más libertad para servir en cuerpo y alma al Señor sin distracciones ni complicaciones. Nueva cuenta, ¿Pablo está denigrando el matrimonio? No. Entonces, ¿qué dice Pablo a los comprometidos? ¿Qué dice Pablo a los comprometidos que tal vez están pensando, hay que posponer esto un poquito más? Pablo dice, ya estás comportado de una manera en la que le estás faltando al respeto a tu virgen, dice literalmente, a tu doncella, a tu prometida. Si ya tú estás queriendo comerte el lunch antes del recreo, ¿sí? El apóstol Pablo dice, bueno, para empezar, arrepiéntete de tu pecado, ¿sí? Sé sabio, busca chaperones, haz lo que tengas que hacer, pero también dice el apóstol Pablo, si ya este deseo es incontrolable, bueno, cásate. Mejor cásate ya, no vas a pecar, pero Pablo, tú has dicho que cásate. Oye, pero cásate, a todas luces no tienes el don de continencia, cásate. Oye, pero cásate. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué de aquel que dice, la verdad, yo no tengo problema con esto, ese deseo está bajo control y he estado pensando que no es el mejor momento para nuestra boda? Pablo dice, haces bien. ¿Sí? Si decides mantener el compromiso, pero decides esperar un tiempo más, haces bien. Asegúrate nada más, esto no sea por razones egoístas y por cobardía. ¿Sí? Asegúrate de que es por las razones correctas. No lo dice Pablo, lo digo yo. Bueno, ahora, obviamente yo no tengo autoridad apostólica, pero bueno. Ok, Pablo entonces aborda un asunto final. Pablo, yo soy viuda. Enviudé hace poco o enviudé hace mucho. ¿Qué debo hacer, Pablo? Hay algunos aquí que me están diciendo, me están enseñando que una vez que yo enviude, o una vez que enviudé, ya no puedo volver a casar. Ya no tengo esa opción. ¿Qué debo hacer, Pablo? ¿Qué dices tú, Pablo? Y esta es la respuesta del apóstol Pablo a las viudas. Había mencionado las viudas de pasadita al principio, ahora se dirige a ellas y dice así, a viudas y viudos, por cierto. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Qué ley? La ley de Dios, obviamente. Hermanos casados y solteros, el matrimonio es para toda la vida. La fórmula nupcial, hasta que la muerte los separe, y cuando los contrayentes hacen votos el uno al otro, dicen, prometo esto y estar contigo hasta que la muerte nos separe. No es hasta que la otra nos separe, o hasta que los hijos nos separen, o hasta que un empleo nos separe, o hasta que una enfermedad nos separe, o no, es hasta que la muerte nos separe. Por eso es que Pablo le dice al soltero, te vas a casar, piénsalo bien porque el matrimonio es permanente. Una vez que entras a él, no hay salida. No hay manera de salirte del matrimonio. Cuando abordaron al Señor Jesús, esta comitiva de
doctores de la ley y fariseos para tenderle una trampa en Mateo 19, haciéndole una pregunta sobre el matrimonio y el divorcio. Maestro, rabí, ¿es lícito dar carta de divorcio a Jesús? Jesús en su respuesta, después de dirigirles, por supuesto, a la Escritura, Jesús les dijo, ¿no han leído? ¿No han leído? Así estableciendo la autoridad de las Escrituras. Jesús claramente sube la barra, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta barra la habían bajado hasta el fondo estas personas, permitiendo el divorcio por cualquier causa. Y lo que hace Jesús en su respuesta es subir la barra al lugar que le corresponde. Y entonces Jesús dice, la única concesión para un divorcio es el adulterio. Es el adulterio, y aún así no tiene por qué suceder. Mas esto es una concesión por la dureza de su corazón. El ideal de Dios, porque Dios odia el divorcio, es que se restaure el matrimonio, aunque hay permiso, hay justificación o base bíblica para un divorcio por causa de adulterio. Y entonces los discípulos, después de haber oído a Jesús, después de haber visto a Jesús subir la barra, llegan a Jesús, y obviamente estoy aquí parafraseando y demás. Oye Jesús, entonces estás diciendo que una vez que me caso no hay salida. No. ¿Y si no sabe cocinar? No. ¿Y si engorda? No. Y no. El matrimonio es permanente. Oye Jesús, ¿y si sale un modelo más? No. El matrimonio es para toda la vida. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Jesús, si este es el caso de un hombre con una mujer, no conviene casarse. Bueno, Jesús abordó ahí a dos grupos de cobardes. Aquellos que viendo la barra tan alta dicen, mejor no me caso. Y aquellos que se querían salir del matrimonio por cualquier dificultad. Bueno, Pablo no está diciendo que si no te casas es porque eres cobarde, pero está diciendo, si te vas a casar, bueno, puede serlo, no lo sé, pero por ahí se escucha de pronto, ¿verdad? Es que ya no me quedan retos que enfrentar en mi vida, cásate y verás, ¿no? Pero bueno, ya me gradué de aquí, ya viajé aquí, ya fui por allá, no tengo ningún otro reto, cásate hermano, cásate y luego hablamos. Pero bueno, el asunto es que Pablo está diciendo, si estás pensando en casarte, piénsalo. Yo te pongo los hechos aquí. ¿Sí? Ya no va a ser como la vieja película mexicana, ya llegué vieja, ya me voy vieja. No, o sea, ya tienes compromisos que cumplir. Ya tienes compromisos que cumplir. Piénsalo muy bien. El matrimonio no es cualquier cosa. No puedes desecharlo a la medida de tu antojo. Piénsalo muy bien. Entonces, Pablo dice aquí a las viudas, ustedes viudas, si alguien les puso cargas con respecto a que no pueden casarse, bueno, les están engañando. ¿Por qué? Dice Pablo, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, literalmente si su marido duerme, un eufemismo, libre es para casarse con quien quiera. Ah, bueno. El apóstol Pablo dice, está hablando a mujeres que profesan la fe cristiana. Hermana, tu marido ha muerto, eres libre para casarte. Eres libre para casarte. Entonces, Pablo, ese señor allá en la casa del adulto mayor, ¿sí puedo casarme con él? Sí, puedes casarte con quien quieras, pero nada más que hay una cosita aquí que quiero añadir. Versículo 39, con tal que sea en el Señor. Pablo, en su carta a Timoteo, ha aconsejado sobre todo a las viudas jóvenes, ¿sí? Que pueden caer mucho más fácil en la tentación. Dice Pablo, yo no quiero que ustedes sean viudas alegres, o sea, yo quiero que ustedes sean mujeres santas, que ustedes
cásense, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pueden casarse con quien quieran, pero siempre y cuando y solamente que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo está diciendo una verdad que resulta, por decirlo menos, ridícula para aquel que no es creyente, por decirlo menos, por decirlo más, opresora y denigrante. Y la verdad es que el Señor así lo dice y lo establece en su palabra, es que el creyente, el cristiano, solo debe casarse con un creyente. O sea, la Biblia prohíbe el matrimonio, como se dice aquí en la Escritura, en yugo desigual. Creyente y creyente, muy bien. No creyente y no creyente, también. ¿Por qué? Porque el matrimonio es por orden de creación, para toda la raza humana, ¿sí? Un no creyente y un no creyente quieren casarse, perfecto, no hay ningún problema. Un creyente y un creyente se quieren casar, tan maravilloso. Lo que la Biblia prohíbe es que un no creyente case con un creyente, o que un creyente busque casarse y se case con un no creyente. Pablo en su segunda carta a los Corintios dice, no se unan en yugo desigual con los infieles. Y podemos pensar nosotros que ese es un asunto distintivamente y exclusivamente paulino, pero no es así. Desde el Antiguo Testamento el Señor ha sido contundente, y ha sido tajante, y ha sido explícito. Una y otra vez el Señor ha dicho a su pueblo que no es su voluntad, que no es lo que Él quiere, no es lo que Él manda, que su pueblo se case con aquellos que no son de su pueblo. Y esto no tiene nada que ver con cuestiones étnicas, ni raciales, esto tiene que ver con cuestiones espirituales. Leímos un pasaje en el Antiguo Testamento el día de hoy, Deuteronomio capítulo 7. Noten cuán claro es el Señor. Deuteronomio 7, una vez más, leamos la Escritura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti muchas naciones, y nombra a estas naciones, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, dice en el versículo 2, no harás con ellas alianza, no harás con ella pacto. Y luego versículo 3, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Si la interpretación, volviendo a Corintios, de que Pablo está hablando a padres que toman a un hijo para su hija, fuera la correcta, pues Pablo estaría diciendo aquí, papá, no cometas el pecado de tomar a un pagano, a un incrédulo, para ser el cónyuge de tu hija. Volviendo a Deuteronomio, dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Y aquí está la razón. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. El Señor es muy claro con respecto a este asunto. Tengo limitados minutitos aquí para abordar esta situación de la manera más pastoral posible. Pero una mujer o un hombre enviudan, y al principio quizá hay el deseo de permanecer solteros. Ahora esa decisión de permanecer soltero debe ser tomada con base, una vez más, en el reino de Dios. ¿Sí? De pronto se oír a cristianos y no cristianas lo siguiente. Oye, mi amor,
si yo muriera, ¿te casarías otra vez? ¡Ni loca! Digo, ¿tan mal te fue conmigo o qué? ¿No? Una vez le echan agua al gato, ¿no? Yo voy a andar casándome, soportando a un... Imagínate meter a otra persona a mi casa. No. Bueno, no quiero yo sonar como que estoy enjuiciando a quienes dicen tales cosas, pero como cristianos tenemos que pensar de mejor manera. Recuerden lo que hemos dicho aquí. Aunque esta serie de sermones no haya tenido una aplicación específica y directa a su situación actual, hemos dicho que uno de los deberes de nosotros los cristianos es ser instruidos en la palabra de Dios, no solamente para nuestro propio crecimiento, sino para que, como Paul Tripp dice, tengamos el fruto de una comunidad de buenos consejeros. Para que cuando Susana o Eugenia o Anasof o lo que sea, ¿no? Vengan, ¿sí? Venga a usted pidiendo consejo. Hable, fíjate que he estado de novia con este muchacho y estoy pensando en casarme. Hija, ¿se trata de mejorar la raza? Oye, está re feo. No, el consejo no debe provenir de ese tipo de racismos. Ni tampoco de cómo le fue en la feria. O sea, no es un consejo que usted debe dar con base en su propia experiencia. Ni tampoco con base en su intuición o en la tradición. Y mucho menos, como hemos dicho, su consejo no debe ser informado por lo que la cultura dice, sino por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, si Anasof viene a usted diciéndole, oye, ¿debo casarme o no debo casarme? Entonces la respuesta debe provenir de las Escrituras. Pero lo mismo con una mujer viuda, un soltero que ha dicho, estoy pensando en quedarme soltero. Bueno, ¿cuál es tu razón para quedarte soltero? Tu razón es una razón que está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Quedarte soltero habiendo enviudado es lo mejor para el reino, es lo mejor para tu devoción al Señor. Si así es, adelante. Pero nada más noten que lo que al principio parece una decisión firme, empieza a sacudirse cuando la casa empieza a quedar cada vez más grande. Cuando empezamos ya a cansarnos del eco de nuestra propia voz. Cuando ya ni platicar con Wilson es suficiente. Cuando empieza la soledad, la tristeza, la congoja, y entonces empieza la tentación real, ¿sí? De buscar un compañero o una compañera. La Biblia dice claramente, hermana, hermano viudo, o hermano que sufrió el divorcio porque su cónyuge le fue infiel, usted puede casarse. Pablo ha dicho también que otra razón que puede ser base para el divorcio es el abandono. Usted puede casarse, pero dice el apóstol Pablo, cásese, sí, con quien quiera, sí, pero con tal que sea en el Señor, porque el Señor prohíbe el matrimonio en yugo desigual. Solteras aquí, solteros aquí, eso es lo que el Señor manda en su palabra. Ahora dirán ustedes, bueno, yo no soy viuda, tampoco estoy pensando en casarme, pero tienes una relación de noviazgo. ¿Puedo tener una relación de noviazgo con alguien que no es cristiano? Hay una respuesta que el pastor Piper da, muy llena de sabiduría, yo se las recomiendo, está ahí en internet. Una pregunta hecha al pastor Piper con respecto a esto. Bueno, yo obviamente no soy Piper, ni siquiera debo pronunciar su nombre, pero lo que trato de decir aquí es que si bien puedes tú, como soltero o soltera, salir entre comillas en una cita con un amigo no cristiano, con el que realmente, al que no te sientes atraída románticamente, ¿sí? Para hablar acerca del Evangelio, bien haces. Pero no hay nada de sabiduría con querer explicar el Evangelio al güerito del tercero B,
que te mueve el tapete, que no es cristiano. No hay absolutamente nada de sabiduría. Y tampoco no hay nada de sabiduría que tú como mujer pases demasiado tiempo con un hombre soltero, ustedes dos solteros, ¿verdad? Él no es cristiano, tú eres cristiana, ahorita no te atrae, pero es muy factible que por esa convivencia de todo el tiempo, por lo menos uno de los dos empiece a inclinarse románticamente hacia el otro. Quizá no es lo más sabio. Quizá lo más sabio es que tú le presentes a tu amigo, a algún joven de aquí de la iglesia, al pastor, a quién sé yo, al pastor de jóvenes, ¿verdad? Preséntaselo para que él continúe el evangelismo. Déjeme decirlo muy claro, señoritas. Por más que nosotros querramos justificarlo, la Biblia no aprueba el noviazgo misionero. No hay tal cosa como que lo voy a llevar al Señor. No existe. Cuando tú, señorita cristiana o joven cristiano, a sabiendas de lo que el Señor dice, entras en una relación de noviazgo, y con un no creyente, o una no creyente, según sea el caso, tú ya de facto le estás diciendo a esa persona, por más que digas que lo quieres evangelizar, de facto ya le estás diciendo que el cristianismo es importante para ti, pero no tan importante. Ya le comunicaste, sin palabras, cuán importante es Jesús y su palabra para ti. Si tú insistes y tienes una relación con alguien que no es cristiano, y si Dios en su misericordia alcanzara a ese joven o a esa señorita, ¿sabes qué haría yo si fuera ese novio no cristiano que luego conozco al Señor? Una vez que yo conociera al Señor, yo terminaría contigo. Porque muy probablemente yo estaría en yugo desigual contigo. Pero pastor, no nos vamos a casar. Pues ¿para qué eres novia? ¿O para qué eres novio? ¿Cuál es la razón para tener una relación de noviazgo? ¿Para qué? Y mucho menos si se trata de un no creyente. Ahora, déjeme dar un par de razones. Keller habla de esto en su libro El significado del matrimonio. Un par de razones prácticas, y esto aún para los no creyentes, aquí. Quizá a un joven, una señorita que está interesado o interesada en un joven, una señorita aquí. No creyente, te lo digo de una vez. Si este chico o esta chica de nuestra iglesia, miembro de nuestra iglesia bautizado, que profesa a Cristo, ha aceptado que tú seas su novio, ¿sí? O su novia, déjame decírtelo, que ese chico o esa chica no tienen convicción cristiana. ¿Ok? No tienen. Bueno, ahora ustedes dirán, sobre todo los no creyentes, pero ¿por qué son tan exagerados y tan retrógradas y tan opresores en esta iglesia? Ahora vamos a pensar en razones prácticas. ¿Cuál es la meta del matrimonio? Bueno, la gloria de Dios, por supuesto. El avance de su reino, claro. Pero el matrimonio tiene como meta que dos personas lleguen a ser uno. Dejará al hombre a padre y a madre y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Pablo dice, no se unan en yugo desigual, porque qué concordia hay entre Cristo y Satanás, entre la luz y las tinieblas. Piénsalo de manera práctica. Esa unión es la meta del matrimonio. Esa unión íntima va a ser imposible. Al nivel más bajo, más profundo de intimidad, habrá una separación, habrá una división, una pared invisible, tajante, que le separa, porque él amará lo que tú odias o lo que no amas. Ella no tendrá como prioridad lo que para ti es una prioridad. Él no va a disfrutar lo que tú disfrutas. Él no va a atesorar lo que tú atesoras. Y aunque tu cónyuge sea el mejor del mundo,
Vas a experimentar esa soledad que conlleva el te voy a buscar después del servicio. Vas a hacer que tus hijos sean privados de un padre que esté orando a la orilla de su cama con ellos. Vas a hacer que haya una soledad porque tú querrás ir a la iglesia, él querrá ir a la playa, tú querrás ir al estudio bíblico, él querrá ir al cine, y así por el estilo. Y aunque tolere que las hermanas de la femenil vayan a la casa para el estudio bíblico, aunque tolere que haya una reunión, una celebración en casa, él no será parte de ella. Ella no será parte de eso, según sea el caso. Aún por razones prácticas, no cristiano, ¿por qué quisieras un matrimonio así? ¿Por qué? ¿Para qué? En el que no vas a ser uno con esa persona. No cristiana, ¿para qué quieres un matrimonio así? Ahora se ve muy bonito. Quizás estás dispuesto a abrazar el cristianismo para abrazar a la cristiana, pero déjame decirte lo que viene después, lo que vas a sufrir después. Y estoy hablando a ti, no cristiano. Una esposa que no te ama a ti por encima de todo, porque ama a Jesús más que a ti. Y según sea el caso, puede suceder que el día de mañana diga, ¿sabes qué? Ya no puedo competir con tu Jesús. Quédate con tu Jesús. Y en el peor de los casos, vas a enfrentar cosas como, seguramente tienes que ver algo con el pastor, ¿verdad? Por eso todo el tiempo estás ahí en la iglesia. ¿Por qué le das todo tu dinero al pastor? Para que el pastor, ¿qué? Se compre su... En el peor de los casos. Ahora, pensemos en lo que realmente es el asunto. ¿Cuál es el asunto? El asunto de fondo es este. Cuando insistes y sabes qué es lo que Dios dice, y aún así buscas esa relación, de facto estás diciendo que para ti esta relación es más importante que esta relación. Estás diciendo que esta relación es más valiosa que esta relación. Estás diciendo que esta relación es más satisfactoria que esta relación. Eso es un asunto muy serio. Un asunto muy serio. Y una cosa más, como Pablo dice aquí, debe ser solamente en el Señor, pero los padres aquí, consejo para ustedes, padres. Una y otra vez he visto esta película en 34 años de 35 más o menos de ministerio. Una y otra vez. Papás que se hacen a los mismos, a los locos. Que tratan de autoengañarse diciendo, es que es su amigo. Es su amigo. Y cuando papá y mamá consienten poco a poco, primero empieza siendo el amigo, lo próximo que sabemos ya lo llevan a todos lados, en el auto, a las cenas, las reuniones, ya es parte de la familia, ya la relación ya está aprobada y a todos lados y a todas partes. ¿Y qué sucede después? ¿Qué dice el Señor a través de Moisés en Deuteronomio? Papá, mamá, no darás a tu hijo a los hijos de ellos, no tomarás de sus hijas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a desviar el corazón de tu hijo de en pos de mí. Estadísticamente hablando, si ustedes quieren, la proporción entre matrimonios mixtos en los que la persona no cristiana llega a ser cristiana por la misericordia de Dios es mucho menor
que la proporción de matrimonios en los que la parte cristiana termina amoldándose al no cristiano. En nuestra iglesia estamos enfrentando, quizá a una menor escala, esta situación. Papás, no consientan. Es que se va a molestar mi hija. Ser padre no es un concurso de popularidad. Su tarea no es ser su befa, su bestie, es ser su madre, es ser su padre. Es que me dijo que si no la dejo que sea su novio, ella deja la escuela. Se la deja y la mete usted a Oxxo a trabajar. O vas a la amargada, mejor a Guacho Martín. Digo, no es muy coloquial esto, pero es la realidad. Papá, mamá, le ruego en el Señor, si usted consiente, usted también es culpable delante de Dios. Cuando su hijo o su hija ya no estén bajo su techo, su sangre será sobre su propia cabeza. Pero al estar bajo su techo, usted es corresponsable delante de Dios. Claramente el Señor ha dicho, no des a tu hijo y a tu hija, no tomes a hijo o hija de ellos, porque esto es lo que va a suceder y harás que mi ira se encienda en contra de ti. No es un asunto de menor importancia. Bueno, Pablo termina entonces diciendo, pero a mi juicio dice, la viuda más dichosa será si se quedare así. Pablo, antimatrimonios, amargado. No. Pablo habla de la bienaventuranza de poder dedicarse al Señor sin las complicaciones naturales del matrimonio. Hermana, enviudó usted y ahora puede dedicarse por completo al Señor. Hágalo, dice el apóstol Pablo. Será usted muy dichosa, dice. Y Pablo termina con su consejo de esta manera, como una especie así como de sarcasmo y de guiño, y pienso que yo tengo el Espíritu Santo, diciendo así como que, ustedes quizá piensen que este es un mero consejito. No, yo tengo el Espíritu Santo, soy un apóstol de Jesucristo, y lo que estoy diciendo no es nada más el consejo de la tía Alma, es el consejo de un apóstol de Jesucristo. Eso quiere decir que debe ser tomado muy en serio. Entonces, esta serie podemos terminarla de muchas maneras, pero una de las cosas que necesitamos nosotros aquí es tener un concepto bíblico, una perspectiva bíblica del matrimonio, una perspectiva bíblica de la soltería. Necesitamos también nosotros desarrollar una perspectiva bíblica de ambas cosas para dar un buen consejo a las personas, a nuestros hijos y también a otras personas que vengan a nosotros. Pero déjeme terminar esta serie diciendo lo siguiente. Sé que no es un sermón convencional pero déjeme terminar esta serie con lo siguiente. Dijimos al principio que casados y solteros cometen un grave error cuando ven al matrimonio como lo último, como lo máximo, como lo supremo. El matrimonio no fue diseñado para completarnos. El matrimonio no fue diseñado para darnos significado. El matrimonio no fue diseñado para darnos propósito. El matrimonio no fue diseñado para hacernos felices. El matrimonio fue diseñado por el Señor para avanzar sus propósitos en la tierra, para hacernos más santos y para reflejar el matrimonio de Cristo con su iglesia. ¿No hay felicidad en el matrimonio? Claro que hay felicidad en el matrimonio, pero ese no es su propósito último. ¿Que no el matrimonio es para que tengamos compañía? Claro que sí, pero ese no es su propósito último. Y hablando de ese tercer aspecto del propósito del matrimonio, el matrimonio fue diseñado para apuntar a ese matrimonio, casados y solteros aquí. Y hablo a cristianos en este momento. Debemos entender que nuestra satisfacción y nuestra felicidad, nuestro sentido de dignidad y demás se encuentra en estar en este matrimonio, en nuestra unión con Cristo, en esta relación de pacto eterno
a la que hemos entrado por la gracia de Dios, en esta unión pactal matrimonial con Cristo, en la que Cristo es el novio, el esposo y la iglesia es la esposa. Allí es donde nosotros debemos encontrar nuestra identidad y sentido de dignidad y de propósito, etc. Soltero, si estás con la idea de que casándote vas a encontrar todo eso, estás equivocado. Soltero, eso se encuentra solamente en Jesús. No hay mujer ahí afuera, ni hombre ahí afuera o aquí adentro que pueda darnos la satisfacción que anhelamos. No hay relación en el mundo que pueda llenar nuestro corazón. Por más romántico que se escuche, mi corazón es un rompecabezas y la pieza que falta eres tú. Notarás que esa pieza quedó demasiado chica para ese vacío de tu corazón. Encontremos lo que nuestra alma necesita en Jesús y solo en Jesús. No cristiano. Todo esto le puede sonar extraño, pero yo le animo en el nombre del Señor a que tengamos una plática, una conversación acerca de Jesús, de qué significa estar en una relación con Jesús. O si usted quiere abundar más en lo que ha escuchado, conversemos después del culto, hagamos una cita, hable con alguien aquí, para que usted pueda llegar a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Para que usted pueda entonces experimentar el matrimonio verdadero con Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra.